Continuamos con las tareas a realizar y tenemos la clase de expresión artística y el tema la línea. La línea, dice, está formada por una sucesión de puntos. ¿Cómo así diseño una sucesión de puntos? Si usted se da cuenta, cuando inicia la línea es un punto. La inicia y ¿en qué la termina? En otro punto. Por eso se dice que es una sucesión de puntos. La clasificación de la línea, empezamos con la línea recta. Es una sucesión de infinitos puntos, quiere decir que no tiene principio ni fin, es decir, no tiene límites, en la que los puntos están trazados en una misma dirección. Y tenemos el ejemplo. Línea curva son la sucesión de infinitos puntos que cambian continuamente de dirección. La línea horizontal son aquellas que tienen la dirección de la línea al horizonte, hacia allá. La línea vertical son aquellas cuya trayectoria se realiza en dirección arriba, abajo o a la inversa, de abajo hacia arriba. La línea oblicua son las que no tienen la dirección vertical ni horizontal, ni forman ángulos rectos al cruzarse con estas. Líneas rectas paralelas se encuentran en un mismo plano y mantienen una cierta distancia entre sí, pero nunca se cruzan, ni se acercan, ni llegan a tocarse en ningún punto. Las líneas secantes se cortan en un punto y las dos líneas rectas forman 4 ángulos, ninguno de ellos rectos. Tenemos el ejemplo. Las líneas perpendiculares son un caso particular de líneas secantes, igual a estas. Además de cortarse en un punto, forman 4 ángulos rectos de 90 grados. Y tenemos el ejemplo. Vamos a copiar entonces la información. Marginamos. Y copiamos, que es la línea, subrayamos siempre el título y hacemos los ejemplos que nos aparecen en nuestra hoja. La línea recta, luego dice la línea curva, una línea curva, luego dice la línea vertical, luego la línea oblicua, no tiene dirección, dicen. Y luego tenemos las líneas paralelas. Las líneas paralelas se mantienen, por ejemplo, tenemos una acá y la otra acá. Paralelas que se encuentran a la misma distancia, pero no se van a cruzar. Y así copian el resto, por favor, de las líneas. Luego el ejercicio dice, margine una hoja 120 gramos, realice un dibujo y rellénelo con las distintas clases de líneas. Bien, yo acá ya tengo marginada mi hoja y vamos a realizar el dibujo que nos pide. Ya el dibujo que usted puede realizar es un dibujo libre. Ya ustedes. Vamos a utilizar las líneas. Dice, por ejemplo, la primera, la línea curva. Tenemos la línea recta. También tenemos la línea horizontal, que sería la misma línea recta. Tenemos la línea vertical. Luego dice también la línea oblicua, que no tiene dirección. Luego dice las perpendiculares, que serían las que tienen forma de cruz. Paralelas, también podemos tomar estas porque no se tocan. Y luego las secantes. Las secantes dice que son las que se cruzan pero no tienen líneas, no tienen ángulos rectos, entonces solo así. Y está terminado nuestro dibujo. Señor, ¿por qué no puedo incluir esta, por ejemplo? Porque esta entra en otra clasificación, por ejemplo, que es la línea plástica. También este tipo de línea entra en otra clasificación. Y como solo vimos por el momento la clasificación de la línea recta, la curva, la horizontal, vertical, oblicua, paralela, secante y perpendicular. Si se dan cuenta aquí, es una sola línea.
Yo realicé una sola línea de esta forma y lo realicé así, miren. No es esta, ¿ven? ¿Se dan cuenta? No es esta porque aquí está la línea curva que va a cualquier dirección. Y esta sería, por favor, su tarea de expresión artística. Aprovechando el espacio de expresión artística, niños, les voy a hacer una observación en cuanto a las lecturas. Por favor, usted debe de copiarlas como aquí está. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es un poema. Usted no puede copiarlo en forma de párrafo. Desde los cerros, ay, todavía me cabe, en la misma línea voy a copiar el luminoso caballo blanco. No, tiene que ir como está acá. Desde los cerros viene a galope el luminoso caballo blanco. Así. Por favor, a la hora que usted traslade esta información a hojas, tiene que ser como aquí aparece. No lo hagan en forma de párrafo porque estos son versos. Los versos tienen que ir así como está acá. Por favor, para que lo tomen en cuenta en sus próximas lecturas.